Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? ¿Y si os dijera que la historia descrita en las crónicas y documentos que han llegado hasta nosotros solo comienza aproximadamente a partir del siglo X y que no sabemos nada sobre los acontecimientos anteriores a dicha centuria? Eso es imposible. Si os acaba de estallar la cabeza y habéis flipado, dejadme vuestra opinión en los comentarios, los leo todos y contesto a todos. Hazlo. Si habéis seguido de cerca todos mis vídeos, esto no sonará a locura. Si no, os recomiendo que veáis todos mis vídeos desde el principio. Especialmente la lista de reproducción dedicada a los métodos empíricos matemático-estadísticos. Hazlo. De lo contrario, todo sonará tan raro que vuestro primer impulso será el de rechazo. No me lo creo. No es posible. Os dejo los enlaces individuales de cada vídeo abajo en la descripción. Hazlo. Dicho esto, comencemos. El equipo científico de la nueva cronología, formado principalmente por matemáticos, cuyo máximo exponente es el académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, tras largos años de estudio y análisis astronómicos y matemático-estadísticos, descubrió que el mapa cronológico global, es decir, el Manual Scaligeriano de Historia Antigua y Medieval, es una composición artificial sin ningún fundamento científico. Por cierto, si todavía no sabéis qué es eso de Manual Scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Por eso insisto en que es importante que veáis todos mis vídeos anteriores. Algunos son bastante cortos y todos muy amenos. Podéis verlos tranquilamente mientras tomáis café, desayunáis, os cepilláis los dientes, hacéis aguas mayores, etc. Sigamos. Toda la parte del Manual Scaligeriano situada a la izquierda del año 1000 aproximadamente, es decir, toda la parte anterior a dicho año, está compuesta de duplicados fantasma. Sus originales medievales se encuentran en el intervalo de los años 1000 al 1650. En particular, cada acontecimiento descrito en el Manual Scaligeriano antes del año 1000 es la suma de varios, principalmente de 2 a 4, acontecimientos medievales más tardíos. En otras palabras, el Manual Scaligeriano es una crónica con capas, formada por 4 fragmentos desplazados unos con respecto a otros, que son prácticamente idénticos los unos a los otros. What the fuck? Al mismo tiempo, el Manual Scaligeriano no contiene ningunos duplicados inesperados a partir del siglo XVII, mientras que en el intervalo de los años 1000 al 1300 sí que están presentes dichos duplicados. Su original medieval, concretamente el Imperio de los Habsburgo, se encuentra a la derecha del año 1300. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. La parte del Manual Scaligeriano desde el año 1000 hasta el 1300 es la suma, el empalme, no penséis mal que os conozco, de 2 crónicas. Una crónica que describe acontecimientos de los años 1000 al 1300, que es muy pobre en contenido me refiero, y otra crónica que describe eventos de la época de los Habsburgo, años 1300-1650. La cronología global, en términos generales, fue creada a finales del siglo XVI, principios del XVII, por Joseph Scaliger y Dionysius Petavius. Y fue precisamente en aquel momento cuando en la historia dejó de haber duplicados y corrimientos cronológicos. La aplicación de los métodos empírico-estadísticos, que ya expliqué en mis anteriores vídeos y cuyos enlaces, como ya he dicho, encontraréis en la descripción, en el intervalo de los años 1600 al 1900 no revelaron ningún duplicado. ¿Eso qué significa? Esto indica que, en conjunto, la cronología de los eventos de los años 1600 al 1900 es correcta y fidedigna. Así pues, el Manual Scaligeriano surgió a partir de una crónica mucho más corta, como resultado tanto de errores cronológicos
como también de distorsiones intencionadas de la historia. Existen dos explicaciones para el efecto descubierto por Fomenko. La primera, todos los paralelismos hallados son tan solo un conjunto de casualidades. ¿La casualidad? Si nos posicionamos en este punto de vista, entonces al considerar estas coincidencias como sucesos casuales, se puede valorar su probabilidad, que es lo que precisamente hizo Fomenko en base a las metodologías estadísticas. Resulta que las probabilidades obtenidas son muy, pero que muy bajas. Esto permite plantear la hipótesis de que las coincidencias repeticiones descubiertas no son en absoluto casuales. De esta manera, llegamos a la segunda explicación, que merece una seria atención. La descubierta composición del manual scaligeriano como la suma de 4 crónicas cortas no es para nada casual. La matemática y la astronomía han permitido rastrear una actividad de creación totalmente consciente de una historia intencionadamente larga. ¿Pero te estás escuchando? No todo es matemáticas. La gente miente, pero los números no. A ello se dedicaron activamente los cronólogos de finales del siglo XVI y el XVII. Al mismo tiempo, se obtiene una respuesta preliminar a las dos preguntas fundamentales siguientes. 1. ¿Cómo fue la historia real? Y 2. ¿Cómo y por qué salió de ella el manual scaligeriano? Al parecer, la historia descrita en las fuentes escritas que han llegado hasta nosotros comienza solamente más o menos a partir de los siglos X-XI, cómputo scaligeriano, evidentemente. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? ¿Te ríes? Por muy descabellado que pueda sonar, es probable que solamente a partir del siglo X surgiera la escritura tal y como la conocemos. Estás mal de la cabeza, joder. Eso es imposible. Sí, sé que ahora mismo estaréis flipando, pero tranquilos, todo esto tendrá su explicación más adelante, en futuros vídeos. No desesperéis. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. ¡Thank you! La época de los siglos XI al XVII está descrita tanto en crónicas medievales como antiguas, que deben ser devueltas a su auténtico lugar, es decir, a los siglos XI al XVII. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Como resultado, la historia medieval que conocemos se vuelve más rica e ilustrada. La matemática y la astronomía permiten que conozcamos mejor aquel periodo. Como ya expliqué en mis anteriores vídeos, la historia bíblica encaja en el intervalo del siglo XI al XVII. Por tanto, la historia fidedigna comienza solamente a partir del siglo XVII. Mientras que la historia de los siglos XI al XVI está muy distorsionada. Muchas fechas de la época de los siglos XI al XVI deben ser corregidas. De la tabla cronológica se sigue que algunos acontecimientos de los siglos X al XIII deben ser subidos, desplazados hacia el presente, aproximadamente unos 330 o 360 años, puesto que pudieron ser eventos de la época de los Habsburgo de los siglos XIV al XVII. Por tanto, podemos confiar en las dataciones scaligerianas solamente a partir del siglo XVII. La historia de los siglos XIV al XVI sigue estando muy distorsionada. Aunque los cambios de las fechas en este caso no sean tan significativas como en épocas más antiguas, la escuela scaligeriana sí introdujo grandes distorsiones a la hora de ilustrar los eventos importantes de dichas centurias. El inicio real de la cuenta anual de la nueva era, es decir, desde el nacimiento de Cristo, evidentemente también se desplaza hacia el presente. Cristo no nació hace 2 milenios. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? Ni fue pobre, ni tampoco vivió en la zona geográfica que actualmente se cree. Basta. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Quiero irme! La fecha real del nacimiento de Cristo, obtenida mediante la astronomía y la matemática, utilizando para ello métodos diferentes que se corroboran entre sí,
es, utilizando el habitual y fácilmente comprensible cómputo escaligriano, el año 1152. Eso es una locura. No, es la verdad. Sí, habéis oído bien, mediados del siglo XII, que en realidad sería el año 0. Si habéis flipado con esta afirmación, ya sabéis, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Es importante tener en cuenta que algunos cronólogos medievales, al intentar calcular el año del nacimiento de Cristo, se equivocaron en una centuria. Concretamente, indicaron el año 1053. ¿What? De este modo, si tenemos en cuenta estas dos fechas, hay que añadir por lo menos 50 o 150 años a las fechas de los libros que se cree que fueron publicados en los siglos XV-XVI. Y lo mismo ocurre con las fechas de los reyes, caudillos, escritores, poetas, pintores y escultores que supuestamente vivieron en la época de los siglos XIV al XVI. Es posible que muchos de ellos vivieran unos 50 o 150 años más cerca de nuestro tiempo. A modo de conclusión, veamos un ejemplo sencillo de cómo el sistema de corrimientos cronológicos, descubierto por Fomenko, ayuda a solucionar los enigmas históricos. En el celebérrimo Almagesto de Ptolomeo, que es un tema muy amplio y que ya tendremos tiempo de ver con mayor profundidad, se habla de observaciones astronómicas realizadas en tiempos del emperador romano Antonino Pío. Los historiadores creen que fue un emperador antiguo, que gobernó supuestamente en el siglo II después de Cristo. Al mismo tiempo, sin embargo, los datos astronómicos del Almagesto, revisados desde sus cimientos, indican los siglos XI al XVI. Es decir, que fue en dicho intervalo temporal cuando se creó y concluyó definitivamente el Almagesto. No obstante, y por muy extraño que pueda parecer a simple vista, no hay ninguna contradicción en esto. Ahora veréis por qué, tranquilos, vayamos de nuevo al mapa cronológico. Ante un corrimiento sumatorio, compuesto, de 1053 más 333 igual 1386 años, el antiguo emperador Antonino Pío acaba precisamente en el siglo XVI, es decir, se superpone al periodo de los años 1524-1547. Si habéis visto el vídeo en el que hablo de los corrimientos cronológicos principales, os deben sonar ya las cifras 1053 y 333. Y si no, pues no sé a qué estáis esperando para verlo. Si lo hacéis, comprenderéis todo mucho mejor. Así pues, los años del siglo XVI se obtienen sumando 1386 a los años que, según la cronología escaligriana, corresponden al inicio y al final del gobierno de Pío, es decir, supuestamente 138 y 161 después de Cristo respectivamente. Es muy interesante que el antiguo Antonino Pío se superponga exactamente sobre la época de las primeras ediciones del Almagesto. La primera edición en latín fue en 1537, la primera edición en griego unos años después, en 1538. Y sí, la edición en griego fue posterior a la latina, y no al revés, como se suele pensar. La primera edición de la traducción, entre comillas, de Jorge de Trebisonda en 1528, etc. Y todo esto tiene lugar en tiempos de Antonino Pío, que se menciona en el Almagesto. Y es que el autor de la edición en latín no engañaba a nadie al inscribir en el texto el nombre del gobernante en cuyos tiempos se realizaron las observaciones. Y me diréis vosotros, ¿pero entonces? ¿Qué emperador del siglo XVI es el tal Antonino Pío? Anda que me llames bizcochito mío. Pues bien, se puede comprobar el resultado mediante otra manera independiente. A la vista de la superposición del Imperio Romano, supuestamente de los siglos I al III después de Cristo, sobre el Imperio de los Habsburgo de los siglos X al XIII, se puede intentar indicar directamente el emperador de la época de los Habsburgo de nombre Pío. La época inmediatamente precedente a las primeras ediciones del Almagesto, principios del siglo XVI,
es cubierta por el conocido emperador Maximiliano I, 1493-1519. Fue precisamente durante su gobierno cuando tuvieron que haberse realizado las observaciones astronómicas, si la edición de la obra tuvo lugar justo después de su redacción y composición. Resulta que el nombre completo de este emperador es el siguiente: Maximiliano Pío Félix Augusto. Es decir, en su nombre completo realmente figura la palabra Pío. Por tanto, el Almagesto se realizó realmente en la época del gobierno del emperador Pío. En cuanto a la diferencia de los nombres de Maximiliano y Antonino, que en un principio parecen y son completamente diferentes, ya expliqué en su momento que antiguamente los emperadores y demás personajes ilustres tenían varios nombres muy diferentes que se les atribuían por sus diversas cualidades en regiones geográficas distintas, habitadas por gentes que hablaban lenguas diferentes. Análogamente, combinan de manera ideal ante los corrimientos indicados las épocas del antiguo Vitruvio y del medieval Alberti. Esto ya lo introduje brevemente en su momento sin hacer todavía alusión a los métodos matemáticos. Y llegados a este punto, os preguntaréis vosotros: vale, pero ¿cómo surgieron estos erróneos corrimientos cronológicos al escribir la historia? Esto, queridos amigos, lo veremos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.